Una de las decisiones más importantes de la administración Trump llegaba hace 2 semanas cuando Estados Unidos reconocía la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Un apoyo que Trump reiteró hoy durante el mensaje del Estado de la Unión. Escúchalo. Estados Unidos oficialmente reconoció al gobierno legítimo de Venezuela y a su nuevo presidente interino, Juan Guaidó. Estamos con el pueblo venezolano en su noble búsqueda de la libertad y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas han convertido a esa nación de ser la más rica de Sudamérica en un estado de pobreza y desesperación abyectas. Aquí en Estados Unidos estamos alarmados por los nuevos llamados para adoptar el socialismo en nuestro país. Guaidó, por cierto, es reconocido en estos momentos por más de 40 países alrededor del mundo. Hoy Estados Unidos claramente volvió a mostrar su apoyo al pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad. Trump condenó abiertamente, según sus propias palabras, la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas hicieron de la nación más rica de Sudamérica un estado abandonado a la pobreza y la desesperación. Y bien, de estos temas, le decía yo, vamos a conversar con Francisco Márquez, asesor político del embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, y con Rafael Cox Alomar, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Distrito de Columbia, analista político y columnista del diario El Nuevo Día. Señores, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Márquez. Buenas noches. Gracias, muy amable. Francisco, voy a iniciar contigo, si me lo permites, porque el tema Venezuela es al que nos estamos enfocando en este momento. Y esta mención del presidente Donald Trump, sin duda alguna, es sumamente importante. Ya, evidentemente, ha tenido repercusión en los venezolanos en el exilio y también los venezolanos hacia el interior. Lo veía yo en la reacción de mis propios compañeros periodistas allá en Venezuela. Una vez más, Trump marca el tema Venezuela. Sin embargo, para algunos faltó un poco más de contundencia, y me refiero al momento que se atraviesa, el tema de la ayuda humanitaria y de cómo se estarían coordinando esfuerzos, incluido Estados Unidos, para que esta ayuda llegara a los venezolanos. ¿Calificas tú esta declaración o esta mención por parte de Donald Trump como prudente, o sientes que faltó fuerza en torno al tema Venezuela? Bueno, en primer lugar, Fernando, quería agradecerte porque hace 2 años era un preso político en Venezuela y tuviste a mi hermano aquí sentado en este mismo lugar, siendo una ventana para tantos presos políticos, y hoy estoy aquí en D.C. en el exilio apoyando al embajador Vecchio. Creo que el presidente Trump ha sido pues esta noche muy claro en el apoyo irrestricto al presidente interino Guaidó, pero hay que recordar algo muy importante, que hace 2 semanas, casi que no existía. Hace 2 semanas no teníamos un presidente interino. ¿Qué ha pasado en este cortísimo tiempo? Pues ya tenemos 44 países reconociendo al presidente interino. ¿Y eso qué permite? Permite tener una coalición amplia para el tema de ayuda humanitaria. Permite también coordinar con estos gobiernos que reconocen a nuestro presidente interino Guaidó para la protección de activos, para poder impedir que el régimen venezolano pueda mover y seguir robando, y también recuperar las cuentas. Entonces, eso es lo que estamos viendo, y hay que recordar que hoy el presidente Trump simplemente reflejó un sentir de toda una región. La gran mayoría de Latinoamérica, de Europa, incluso países de Asia, reconocen que lo que está pasando en Venezuela es un cambio, es constitucional, y en eso específico no quiero concluir sin hablar un poco del tema de ayuda humanitaria, que ya llegó en Colombia y se está coordinando muy de cerca con el gobierno interino de Venezuela, nuestros gobiernos aliados y, muy importante, todas las ONGs dentro de Venezuela. Y eso ya estamos viendo avances en los próximos días, es el compromiso, y se ve el contraste clarísimo entre un régimen que no quiere apoyar al pueblo y un presidente interino de la mano, con millones de venezolanos pidiendo, reclamando y buscando ayudar al pueblo venezolano.
Francisco, gracias. Y claro que recuerdo, no olvido casi ninguna de las entrevistas con familiares de presos políticos. El verte aquí, pues sin duda alguna me alegra además que en algún recoveco de tu memoria estemos presentes. Conclusiones, el equipo de Conclusiones y esta cadena, en tu caso particular. Mil gracias, Francisco, por eso. Pues es mucha gente la que está detrás de mi cara, vamos a decirlo así, y para ellos también la extensión de tus palabras, ¿no? Voy después de decirte esto, voy con Rafael Cox Alomar, porque es interesante, Rafael, y trataba yo de hacer memoria, cuando en un discurso del Estado de la Unión, o como decimos en México, un informe de gobierno, se menciona particularmente a un país por parte del presidente de los Estados Unidos, tiene un fondo muy importante. No cualquier país es mencionado en el Estado de la Unión y rara vez escuchamos países latinoamericanos a través de la historia, de los discursos del Estado de la Unión, el valor de escuchar la palabra Venezuela, el país Venezuela, en la voz del presidente de los Estados Unidos. ¿Cuán grande es, Rafael? Bueno, me parece a mí que estamos en el momento más cercano. Nunca antes Estados Unidos estuvo tan cerca de acometer una intervención en Venezuela. El hecho de que no solamente Trump menciona a Venezuela de forma específica, pero fíjate que Trump también de forma específica y contundente le hizo frente a China y a Rusia en su discurso. China y Rusia, como el pueblo venezolano sabe y como la comunidad internacional sabe, son los dos aliados más importantes que tiene el régimen de Maduro en este momento en Naciones Unidas, son los acreedores más grandes de la deuda venezolana en este momento. Y fíjate cómo Trump se enfrenta a ambos. A China básicamente plantea que va a arreciar la lucha tarifaria, la lucha comercial en contra de China, y al mismo tiempo anuncia desde el Congreso que da por terminado el Tratado de Control de Proliferación de Armamento Nuclear con Rusia. Yo creo que estos son señales importantes porque en este momento, cuando se está enviando esta ayuda humanitaria en donde se ha logrado conformar una coalición internacional, fíjate, Fernando, que rebasa los linderos ideológicos, porque nadie puede decir que el PSOE de Pedro Sánchez tiene nada que ver con el ala republicana conservadora que representa a Donald Trump. Y en ese sentido ves una diferencia con la administración Obama. El grupo de Obama pensaba que el régimen de Maduro se iba a desmoronar endógenamente, internamente, mientras que Trump se ha rodeado de un grupo que son mucho más agresivos, mucho más intervencionistas, que son halcones, que están dispuestos a inclusive considerar una intervención militar. A mí no me extrañaría que si se tranca la frontera, que si los militares o los paramilitares a las órdenes de Maduro de alguna manera interceptaran o crearan conflicto con el cordón humanitario que un presidente como Trump, con las actitudes de Trump y con una política agresiva en el tema de política exterior, que esté dispuesto inclusive a intervenir militarmente en Venezuela. Yo en este momento no lo descartaría. Y lo dijo el mismo presidente Donald Trump esta semana, el pasado fin de semana, de hecho, fue en una entrevista a una cadena estadounidense. Ya no dice que todas las opciones están sobre la mesa. Habla específicamente de una acción militar como una de las opciones que podría ser considerada por el gobierno de los Estados Unidos y su administración. Esto es algo muy importante porque aquí hay una evolución en la retórica en la que se hablaba precisamente de todas las opciones en la mesa y ahora ya se habla específicamente de que la opción militar está en la mesa. Pero dice algo muy importante, Rafael, Francisco, algo sumamente importante. El tema Venezuela hoy tiene esta relevancia a nivel global, es un hecho, pero ya la tenía desde antes. Estoy hablando de la administración Obama. Es una realidad. Y si algo hay que reconocerle, dentro de todas las cosas que nos parezcan o con las que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo de la administración Trump, hay que reconocer que si alguien de este país, en términos gubernamentales, volteó concretamente a atender el tema venezolano, es Trump. No lo hizo Obama. La pregunta que quiero hacerte, Francisco, es ¿por qué crees que haya sido esto? ¿Por qué Trump es quien voltea y mete las manos por Venezuela y no la administración Obama? ¿Es un tema de temporalidad,
¿Es un tema de apoyo internacional o es un tema de administraciones? ¿Qué piensas tú, Francisco? Y bueno, yo creo que también hay que señalar que en Estados Unidos siempre ha sido bipartidista el tema venezolano. Lo hemos visto desde hace muchos años como tanto senadores, demócratas como republicanos han sacado resoluciones. Obama también fue uno de los primeros que sancionó a individuos en su presidencia, y Trump ha continuado y sin duda alguna ha profundizado una línea más dura. Pero también yo creo que a veces erradamente, Fernando, buscamos poner esto como si es una lucha entre Estados Unidos y el régimen de Maduro, y eso no es así. Es una lucha entre las democracias del mundo y la tiranía que existe en Venezuela. Y nada, absolutamente nada lo que está pasando sería posible si no tuviésemos millones de venezolanos en la calle y no tuviésemos un presidente interino, Guaidó, de 35 años, que por mucho tiempo ha sido servidor público, ha sacrificado, no solo él, todo un equipo, toda una generación. De modo que, mira, no importa toda la presión externa que tengas si no tuvieses el pueblo venezolano movilizado y con un líder legítimo. Y yo creo que, por supuesto, tener esa legitimidad, tener ese presidente interino, permite algo muy importante, que otros gobiernos puedan reconocer al presidente Guaidó, y no solo internamente, también se ha hablado mucho del tema militar y otros factores internos de Venezuela. Ahorita lo que se le está pidiendo es que cumplan la Constitución, y yo creo que eso cambia el juego por completo, y eso hace viable y factible algo que hace 2 meses se pensaba muy complicado, que es una transición, que es un cese de usurpación de manera inmediata. Incluso ya se está viendo en el horizonte la gran posibilidad de tener unas elecciones libres y democráticas para esa transición pacífica que estamos buscando. De modo que eso, a mi parecer, el gran factor diferente ahorita no solo es la grandísima crisis que hace que todos los actores tomen conciencia y se acelere, sino que tenemos ese presidente interino que ha sido, pues, ratificado por la Asamblea Nacional y constitucionalmente proclamado. Eso es muy importante, y recordar nuevamente que es un tema bipartidista. Nosotros esta semana vamos a tener reuniones con senadores demócratas, estamos en permanente contacto con distintos factores aquí en Estados Unidos, y así se ha dicho que se va a mantener. Bien, Rafael Cox, te hago la misma pregunta, Rafael, porque me llama la atención. Es cierto lo que dice Francisco, es un tema bipartidista, pero en su momento no fue un tema para la Casa Blanca de Barack Obama. ¿Crees tú que esto tenga que ver con los tiempos? O porque, vaya, hay que entenderlo, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, es que Obama prácticamente le huyó a este tema, no quiso meterse en camisa de 11 varas. Y otros más dicen, bueno, no tenía idea de cómo estaban las cosas. ¿Qué crees tú que haya sido? Mira, Fernando y Francisco, a mi modo de ver las cosas, lo que pasa es que los elementos han conspirado para crearle la tormenta perfecta a Nicolás Maduro y su régimen. Hoy día se han dado todos los elementos. Primero, la América Latina ha cambiado. En los últimos 18 meses tienes a la derecha en Brasil, a través de Bolsonaro, el control del PT y de Lula, que eran aliados naturales de Chávez y Maduro, ya no existe. Lo mismo en el Ecuador, que de forma democrática hubo una transición de poder, y el presidente actual, Lenín Moreno, no tiene absolutamente nada que ver con el régimen de Maduro. En Argentina, la victoria de Macri, la salida del justicialismo, y así por el estilo, se ha ido fortaleciendo en la región una opinión pública muy fuerte en contra del régimen de Maduro. Por otro lado, Maduro mismo y su torpeza política, que se ha exacerbado de forma grotesca en los pasados 18 meses, también ha contribuido enormemente a su propia autodestrucción. El mal manejo del tema de la Asamblea Nacional, la subversión del orden constitucional, la persecución a mansalva de los opositores políticos que se ha exagerado en los últimos meses. Las condiciones están dadas. El hecho de que Trump tiene una guerra tarifaria, una guerra comercial con China, y que China da la casualidad que está metida en Venezuela, que está metida en Bolivia, que está metida en Nicaragua, que representa un desafío para los Estados Unidos, y que tienes un presidente en Washington que es un hombre que tiene unas ideas bastante agresivas con respecto a China, con respecto a regímenes como el de Maduro, y que está dispuesto a echar hacia adelante, máxime en vista de la ganancia política que tiene para Trump. Evidentemente, si Trump lograra sacar el régimen de Maduro de Venezuela, evidentemente va a lograr un apoyo político enorme
en la comunidad hispana, en el estado de la Florida, que muy bien lo podrían posicionar para revalidar el año que viene como presidente de los Estados Unidos, sin duda alguna. Muy interesante el planteamiento de Rafael Cox. Voy a marcar una pausa, caballeros, y quiero regresar. Sé que estamos hablando de Venezuela, pero yo no puedo dejar pasar por alto esto, sobre todo teniendo a Rafael aquí. Cuando Carmen Yulín lo dice, y muy acertadamente, dice, ni una palabra sobre Puerto Rico en el discurso del presidente Trump. Ni una. Y dice en otro tuit, para los latinos, el presidente Trump cree que es la última Coca-Cola en el desierto. Y aclara, sorry, no translation for that. Pero es cierto lo que dice Yulín. Efectivamente. Ni una palabra de Puerto Rico. Regreso con eso para escuchar a Rafael Cox y por supuesto cerramos con Francisco acerca del tema de Venezuela. Ya ven. Pudiera creer que el estado de nuestra unión sea impulsada por una obsesión extravagante del presidente Trump de construir un muro en la frontera que ni los expertos quieren. El presidente ya ni repite su promesa de que México pagaría los miles de millones de dólares que cuesta este muro. El muro era Javier Becerra, el fiscal general de California, que fue el encargado de brindar la respuesta demócrata al discurso de la unión del presidente Trump. Esto es una costumbre, siempre hay una respuesta por parte de la bancada opositora. Vamos a seguir hablando con Francisco Márquez, es asesor político del embajador de Venezuela en Estados Unidos, que es Carlos Vecchio, y a Rafael Cox también, que nos acompaña. A lo Márquez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Distrito de Columbia, además es analista político, columnista también del diario El Nuevo Día. A ver, ¿qué te parece lo que dice Carmen Yulín? Es cierto completamente lo que dice, ni una sola palabra de Puerto Rico. Alcaldesa de San Juan, ahí está el tuit que les estaba mencionando, y bueno, pensando en la gran controversia que ha representado para la administración Trump Puerto Rico por el manejo de del desastre natural, ¿qué piensas de esto, Rafael? Bueno, básicamente confirma lo que tú y yo venimos hablando en otros programas, y es que ha habido una temeridad enorme, una falta de sensibilidad por parte del presidente Trump con respecto a Puerto Rico. El silencio de Trump no me sorprende, particularmente porque lo que se viene comentando en Washington es que si Trump declarara la emergencia nacional para poder unilateralmente redirigir fondos para financiar el Muro de México, entre los fondos que estaría redirigiendo serían fondos asignados a Puerto Rico a través de FEMA, y eso es algo obviamente que nosotros los puertorriqueños nos oponemos. Fundamentalmente nos oponemos al muro como cuestión de política pública, pero obviamente nos oponemos a el trato desigual que se le ha dado al pueblo de Puerto Rico bajo unas condiciones sumamente lamentables que todo el mundo vio qué fue lo que pasó en Puerto Rico bajo los estragos del huracán María, del cual aún estamos recuperándonos, cosa que mencionó, por ejemplo, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en el día de ayer. Y es la realidad, nosotros tenemos que seguir batallando, seguir peleando, seguir defendiendo nuestros intereses y tratando de tender puentes con republicanos que quieran escuchar el caso de Puerto Rico y con demócratas evidentemente también. Así que el camino de Puerto Rico es largo,
pero no podemos rendirnos ni vencernos. Interesantísimo este planteamiento, lo voy a llevar a un plano en el que podemos unificar ciertos compromisos latinoamericanos que pudieran en algún momento recaer en los venezolanos, para entrar con Francisco. ¿A qué me refiero, Francisco? Me refiero a esto que estamos escuchando de la alcaldesa de San Juan, que nos está hablando Rafael de lo que representaría la distribución de recursos, ¿no?, que pudieran ser enviados o utilizados para el muro y que le corresponderían tal vez a Puerto Rico precisamente para reconstrucción. También está el tema de México con el muro, los mexicanos. Estamos hablando de los centroamericanos con el tema de las caravanas. Te estoy hablando de Honduras, te estoy hablando de El Salvador, te estoy hablando de Guatemala. ¿A qué me refiero con todo este planteamiento, Francisco? Hoy los venezolanos le aplauden, por supuesto, a la administración Trump. Pero muchos otros latinoamericanos no ven con buenos ojos a Trump. En su momento tendrá que fijar postura Venezuela, tal vez con respecto a esta problemática latinoamericana con la administración Trump. ¿Cómo poder manejar eso, Francisco, sin traicionar el apoyo que les ha dado Trump y sin traicionar a los hermanos latinoamericanos que hoy se enfrentan a temas como el migratorio y de reforma y las condiciones para poder estar en este país y entrar a este país? ¿Cómo poderlo manejar? Bueno, sin duda alguna, el tema de inmigración y las políticas de Estados Unidos ante Latinoamérica es un tema muy complejo. Venezuela no es el único tema para el gobierno y la administración de Trump, y nosotros pues de parte de la embajada no nos metemos en todo ese proceso de decisión interna de políticas públicas de la administración Trump. Sí podemos decir, pues por supuesto, nosotros somos absolutamente solidarios ante la causa latinoamericana. Nosotros, por supuesto, estamos tomando muy en cuenta toda la migración venezolana, que por cierto es masiva. Se habla de casi 5 millones de venezolanos solo en Estados Unidos, se habla de casi 600.000 venezolanos, y ya aquí, habiendo trabajado con nuestro pues grupo de diáspora, hemos trabajado el tema del TPS, que ya se ha introducido en la primera versión en el Congreso. De modo que es un tema que nosotros naturalmente trabajamos, sabemos que es algo muy complejo, pero lo que sí le puedo decir en cuanto concierne a los venezolanos, en nuestro caso, nosotros lo primero que queremos, lo que más deseamos, es que haya un cambio de régimen, que se regrese a la democracia en Venezuela y que podamos volver a nuestro país. Y que ciertamente en esta etapa, en lo que viene ahorita, el mensaje, yo sé que muchos venezolanos, a pesar de la censura, ven esto en Venezuela, y muchos venezolanos aquí en Estados Unidos, que vamos a necesitar de cada uno, todos los venezolanos dentro y fuera, trabajando en conjunto para lograr ahorita el cese de la usurpación, el quiebre, y sobre todo para trabajar muy unidos en la reconstrucción. Y ese va a ser el compromiso de aquí en adelante, y por supuesto, a medida que se haga efectiva y podamos tener esas elecciones libres y transparentes que queremos, pues sabemos que hay muchos temas bien complejos que nos tocará trabajar de la mano con todos los gobiernos a nivel institucional, y por supuesto mantener siempre, sobre todas las cosas, aquí en Estados Unidos, que el tema de Venezuela sea bipartidista, porque hay que recordar, Fernando, que para la reconstrucción vamos a necesitar mucha ayuda, no solo de Estados Unidos, sino de todos los países libres dentro de la región y en Europa. Sí, lo entiendo. Y a mí se me ha ido el tiempo, de ahí podríamos hablar tantas cosas. Rafael Cox Alomar, siempre es un gusto tenerte aquí en el programa, de verdad. Francisco, ¿qué te puedo decir? Francisco Márquez, me dio mucho gusto verte. Gracias. Gracias, señores. Hasta luego, y gracias a usted ahí en casa. Si me lo permite, mañana nos vemos a las 10 de la noche, como siempre, en Conclusiones, en el mismo horario de todos los días. Soy Fernando El Rincón, gracias.